y de cosecha, que se le ha revelado esta palabra poderosa. A nosotros se nos reveló este principio, no ahorita, porque somos pastores. Se nos reveló desde que éramos ovejitas, desde que ni siquiera éramos líderes, éramos nuevos creyentes en una iglesia. Una joven de 17 años, de 16 años, un joven de 18, en una iglesia adorando al Señor. Y en esa iglesia comenzamos a creer en los principios. Porque ¿qué te va a llevar a ti a un éxito? ¿Qué te lleva a ti a una bendición? Cumplir los principios del reino. Cuando cumplimos los principios del reino, las puertas de los cielos están abiertas sobre nuestras vidas. Hay gente que me dice, personas que me conocieron en un pasado y me dicen: a usted le ha ido bien. ¿Sabes por qué me ha ido bien? Porque le hemos creído a Dios. Porque hemos cumplido principios de reino, lo que establece su palabra. Y los principios te abren las puertas. Cuando usted cumple principios, usted no tiene que hacer nada para que Dios lo bendiga. Eso es algo que funciona automáticamente. Eso es algo que funciona solo. Lo que tú siembras, tú cosechas. Por eso que hay mucha gente hoy en día que tal vez no tiene una prosperidad. ¿Por qué? Porque les cuesta dar, les cuesta desprenderse. Por eso que usted tiene que demostrar a Dios ese amor sacrificial. A veces no queremos sacrificar nada. Queremos sacrificar lo que no nos cuesta. Eso sí, vamos a dar. Pero cuando lo es tuyo, como decía el apóstol, de tu tesoro personal, de lo que tú has guardado, de lo que tú has ahorrado, eso te cuesta dar. Pero cuando se te revela que somos sembradores del reino, a usted no le importa, usted da. Por eso que nosotros hemos sido desprendidos, porque le creemos a Dios. Y yo estoy segura, estoy convencida de que si yo ofrendo mi casa de la que hoy vivo, el Señor me va a dar otra. Yo lo sé, porque lo he vivido. Hemos sembrado ya 2. Y eso no es nada. El Señor habló a mi vida cuando ofrendé mi primera casa. Le dije a mi esposo: permíteme ir a mi casa por última vez. Y fui y me encerré en una habitación, porque era la casa de mis sueños. Era la casa donde yo había orado por más de 10 años, clamándole a Dios una casa. Señor, dame una casa. Quiero una casa. Porque vivía de terreno en terreno, siendo humillada. Terreno donde yo tenía que pasar, cumplir un horario como si yo trabajara allí. Desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, metida en un terreno. Eso es humillación. Y yo me cansé de eso. Y yo le dije: Señor, yo soy tu hija. ¿Cómo va a ser posible que estemos pasando toda la semana en un terreno donde no se ve nada? Pero que si yo no iba, me decía la gente: te vamos a sacar. El diablo hiriendo mi corazón. Y me decían: te vamos a sacar si no vienes. Y me iba yo embarazada de Matías a esas reuniones. Y antes de Matías también me iba a esas reuniones. Porque después que ofrendé mi primera casa, seguía yendo a reuniones. Porque cuando ofrendé mi primera casa, Matías no existía en mi mente, pero existía en la mente de Dios. Y me cansé de esas humillaciones y empecé a orar por mi casa por más de 10 años. Y le dije: Señor, la quiero así, que sea blanca, las rejas, me gusta este tipo de reja. Quiero que tenga un espacio para hacer un local. Y ¿sabe qué? Dios me la dio como se la pedí. Mi casa tenía 3 habitaciones y en la parte de afuera tenía una habitación que la convertí en un local. Y ahí monté otra peluquería, acercada como yo la pedí, como mi esposo la pidió, con un jardín como nosotros la pedimos, con un jardín. Fue una casa que nos costó, la compramos. Mi esposo, recuerdo que vendió un camión 350, que aquel entonces él tenía un camión y lo vendió, y ya completamos y compramos esa casa. Y estando allí un año. Duré 10, ¿cuántos años orando por ella? 10. Y teniendo un añito allí, Camila tenía 2 meses de nacida. El Señor habló a mi esposo y le dijo: ofréndame tu casa. Y yo vi a mi esposo llorando en el jardín. Y yo le dije: ¿qué le pasaría? ¿Se las avispas que lo picó? No sé.
Estaba llorando en el jardín. Y viene llorando y me dice: mi amor, Dios me dijo que ofrendáramos la casa. Y yo, cuando me dijo eso, yo dije: bueno, pero es que si te habló a ti, me tiene que hablar a mí, porque la casa es de los dos. Listo, me dijo él. Si me habló a mí, él te va a hablar a ti. Y pasaron no mucho tiempo, unos días, y fuimos a una convención como la de ayer, poderosa, donde no se estaba hablando de diezmo, ni de ofrenda, ni de siembra, ni de primicia, nada que tenga que ver con finanzas. Y estaba yo sentada en la primera fila y el Señor habló a mi vida y me dijo: ofréndame tu casa. Cuando esa voz llegó a mi vida, yo empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y mi esposo me decía que qué me pasaba, que si era que estaba ministrada o era que me pasaba algo. Y yo le dije: Dios me acaba de hablar y me dijo que le ofrendáramos la casa. Y le dije: listo, listos. Si Él habló, Él nos va a dar un lugar para vivir. Y llegamos y empezamos a vender la casa. Y la gente me decía: tú estás loca. Ustedes se volvieron locos porque tienen 3 hijos. ¿Dónde van a vivir? Es una locura. Parecía una locura. 3 hijos. No teníamos un trabajo estable, pero estaba la palabra del más grande y poderoso. Y recuerdo que le dije a mi esposo: voy a ir a la casa. Y fui. Y habíamos sacado los corotos, todo. Y me encerré en una de las habitaciones y le dije: Señor, hoy te entrego mi casa. Con mucho dolor, pero no dolor de no hacerlo. Eso se llama una ofrenda vicaria. ¿Sabes cuál es una ofrenda vicaria? La ofrenda que te duele. Porque hay ofrendas que no te duelen. La ofrenda es lo que te sobró del pasaje, lo que te sobró del abasto. Eso no duele nada. Pero la ofrenda vicaria, que es la ofrenda que dio al Padre cuando dio a su Hijo. ¿Cuántos creen que al Padre le dolió dar a su Hijo? Esa es una ofrenda vicaria. Y yo no sabía que estaba dando una ofrenda vicaria. Y yo decía: no entiendo, Señor, te estoy dando una ofrenda y me duele. Me duele, Señor, pero te la quiero dar. No entendía. Hasta que unos días después el Señor me habló por medio de alguien y me dijo: diste una ofrenda vicaria, por eso te duele. Entendí que había dado una ofrenda vicaria. Y ese día en esa habitación el Señor me dijo, cuando yo le estaba haciendo esa oración y entregando esa ofrenda, el Señor me dijo: yo, tu Padre, tengo el poder para darte 10 casas mejores que esta. Y yo he creído esa palabra. Luego construimos una casa aquí, en este terreno. Vivimos aquí por 8 años. Y el Señor nuevamente nos puso el sentir: ofrenden esta casa. Listo, empezamos a buscar casa. Ofrendamos la casa. Nosotros pensábamos y dijimos: esto va a ser para zona de campeones. No estaba la construcción amplia. En el pensamiento de Dios ya estaba la expansión para allá. Nos mudamos de este lugar. Dios nos dio esa casa donde estamos ahora, pero no tengo temor. Si que Dios me la pide, se la doy, porque yo sé a quién le sirvo. Cuando tú le crees a Dios, tú no tienes temor. Tú eres un conquistador. Tú tienes un carácter de conquista. Y esa es la palabra que te traigo en esta mañana. El carácter de un conquistador. Cuando tú eres un conquistador, tú no tienes miedo de dar. Tú no tienes miedo de desprenderte. Tú no tienes miedo a los obstáculos o lo que se te pueda presentar en la vida. ¿Cuántos tienen un corazón de conquistador? Esa es la palabra de la mañana de hoy. El carácter de un conquistador. Y yo quiero hoy leer la palabra en el libro de Josué, capítulo 14, verso 10. Josué 14, 10. Si lo tienen por ahí en las pantallas. Josué 14, 10.
Gloria a Dios. ¿Cuántos se ubicaron? ¿Ya está en la pantalla? Dice así el Señor en su palabra. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía? 85 años. Yo quiero hablarte de un hombre que tenía un carácter de conquista. Quiero hablarte de Caleb, de Josué y de Caleb. Y yendo a las escrituras, buscando la palabra, leyendo este texto que acabo de leer ahora, Caleb ya estaba anciano, porque el que está hablando aquí era Caleb. Ya tenía 85 años, pero Caleb tenía la fuerza de un joven. Hay jóvenes que tienen la fuerza de un anciano y vienen para la iglesia. Dice el apóstol, porque es lanzarle la almohada, siga durmiendo. Vienen a bosteciar y cansado. Pero Caleb tiene un espíritu joven. A pesar de sus 85 años, fue un ejemplo de fidelidad. Fue un ejemplo de lealtad. Fue uno de los 12 espías que confirmaron la tierra prometida junto a Josué y los otros 10. Porque fueron 12. A los 40 años, cuando Caleb tenía 40 años, fue enviado por Moisés a una asignación. Moisés los mandó a espiar la tierra prometida, la tierra de Canaán. La tierra donde fluía leche y miel. Moisés mandó ¿a cuántos hombres? ¿A cuántos hombres? 12. 12 hombres, de los cuales estaba Josué y Caleb. Y estos hombres con este espíritu, este carácter de conquista, fueron a reconocer esa tierra. Pero me llama mucho la atención, porque Caleb tenía una fe inquebrantable. Caleb era de un espíritu diferente. ¿Qué es un espíritu diferente? Un espíritu diferente es mantener una fe inquebrantable a pesar de los obstáculos. Los otros 10 empezaron a ver lo que estaban viendo, lo malo, los obstáculos, los tropiezos. Pero cuando tú tienes un espíritu diferente como Caleb, tú vas adelante a conquistar la tierra prometida sin importar la edad, sin importar los gigantes problemas que te van a encontrar. ¿Cuántos gigantes no hemos tenido en nuestras vidas? Dile que está a tu lado, muchísimos. Hay muchos gigantes. Gigante de la pobreza, gigante de la miseria, gigante de la enfermedad, gigante del desánimo, gigante del quebrantamiento. Muchos gigantes. Pero cuando tú tienes un espíritu diferente, tú vas adelante sin importar esos gigantes. ¿O usted cree que Caleb no vio esos gigantes? Él también los vio, claro que sí. Igual que los 10. Los 10 vieron gigantes, pero Caleb también los vio. Pero Caleb era de un espíritu diferente. Dile que está a tu lado, Caleb era de un espíritu diferente. ¿Sabe que el nombre Caleb significa en hebreo? Significa perro fiel. ¿Se escuchó bien? Perro fiel. Hay un dicho que dice que los perros son el amigo del hombre. Que los perros tienen fidelidad a sus dueños.
Pero Caleb significa perro fiel, significa lealtad, significa valentía de corazón íntegro. Esto significa Caleb íntegro, fidelidad absoluta, significa nobleza de espíritu. Eso significa Caleb. ¿Y sabe quién le dio el nombre de un espíritu diferente? El mismo Dios. El mismo Dios lo vemos en el libro de Números, que Dios le dice que su hijo Caleb tenía un espíritu diferente. Dice la palabra de Dios en Número 14:24. Dice la palabra: pero a mi siervo Caleb, Jehová hablando, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra y entrará a ella, él y su descendencia la van a poseer. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente. Tener un espíritu diferente es no dejarse mover por la adversidad, por el sistema, por lo que está pasando. Porque hay gente que lo mueve a cualquier cosa, pero cuando tú eres de un espíritu diferente, a ti no te mueve nada. Tú caminas enfocado a lo que Dios te mandó a hacer. Tú caminas enfocado creyendo que vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Caleb duró 45 años para entrar a esa tierra que Dios le había prometido. 45 años. No fue un año, no fueron 2, no fueron meses. Fueron 45 años que este hombre se mantuvo creyendo en lo que Dios le había prometido. Y con esto no quiero decir que tú vas a durar 45 años también esperando lo que Dios te prometió, porque el tiempo de Dios es perfecto. Si a Dios le place hoy, es hoy. Si a Dios le place mañana, es mañana. Si a Dios le place dentro de 20 años, va a ser dentro de 20 años. Pero lo que te quiero decir es que Caleb se mantuvo fiel a Dios, creyendo en la promesa por 45 años. Mantenerse con una fe inquebrantable. Hay gente que llevan 3 meses en la iglesia y ya se están quejando porque Dios no le ha respondido. Una vez sentí tanto dolor porque alguien no volvió más a la iglesia. Porque cuando la gente se va, mira, a uno se le mete en el corazón la gente, y cuando se van le pega a uno fuerte. Y yo la visité y hablé con ella, su trabajo, y le dije que qué le había pasado. No, nada, algo tienes que tener una raíz. Algo te pasó. No, nada, no, algo te pasó. No, nada, bueno, te pido perdón por si acaso fui yo, una ofensa. No, pastora, usted no. Bueno, el apóstol, pues, tampoco. Bueno, los líderes, te pido perdón por el liderazgo de la iglesia. Tampoco, pastora. Y entonces algo te tuvo que haber pasado. Y me dijo, esas palabras me causaron dolor. Y me dijo, lo que pasa es que en estos 3 meses que he estado en la iglesia, Dios no me ha respondido. Cuando ella me dijo eso, yo dije, wow. Y mi respuesta fue, ¿tú sabes cuántos años tengo yo clamando a Dios por cosas? Años, 20, 25 años, 15 años clamando por cosas que Dios no me ha respondido. Pero por eso yo no lo voy a abandonar. Porque yo no estoy con Dios por lo que Él me va a dar. Yo estoy con Dios porque yo le amo. Yo no estoy con Dios porque es un intercambio, o sea, yo le busco y Él me tiene que dar. No, yo estoy con Dios porque yo le amo, le sirvo y estoy agradecida de lo que Él hizo por mí en la cruz. Porque lo que hizo por mí en la cruz no lo hará más nadie. Un amor sacrificial. Él me amó en la cruz. En la cruz está mi victoria, en la cruz está mi sanidad, en la cruz está mi prosperidad, en la cruz está mi restauración, en la cruz está todo. ¿Y cómo te vas a alejar de la iglesia? Porque en 3 meses no te ha respondido tal vez un capricho que tú tienes en tu corazón.
Y me dijo: tiene razón, pastor. Porque a veces no queremos esperar, creemos que Dios es el Dios bombero. Usted llama a los bomberos cuando usted tiene una emergencia. Y los bomberos, mire, eso pasan por aquí, esta avenida, pasan los bomberos mandados. Porque tiene una emergencia, hay que acudir a la emergencia. ¿Usted cree que Dios se mueva como un bombero también? Cuando usted tiene las llamas encendidas de los problemas, que viene el bombero y apague las llamas. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, Él no es tu bombero. Él te buscó para amarte, para prosperarte. Es más, ya Dios te ha bendecido con toda bendición. Ya tú estás bendecido. No es que Él te va a bendecir, ya estás bendecido. Ya tú fuiste bendecido en la cruz del Calvario. Ya vino tu bendición a tu casa, a tu vida. Ya estamos bendecidos. Entonces no queremos esperar, pero Caleb esperó 45 años. 45 años esperó este hombre, creyendo la promesa: la voy a cumplir, entraré a la tierra prometida, entraré a la tierra donde fluye leche y miel. Caleb no pensó en lo que dijeron aquellos hombres. Él siguió creyendo que Dios cumple lo que promete. 45 años esperando. A sus 85 años no había perdido el espíritu que lo motivó a los 40. Porque a los 40 estaba con más vigor, con más fuerza, y entró con los 12, con todo el equipo, a la tierra, a espiar la tierra. Pero a los 85 años seguía con el mismo vigor, con la misma fuerza, con el mismo gozo, con la misma fe inquebrantable, creyendo que iba a recibir lo que Dios le prometió. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue ese informe que le trajeron a Moisés? Le trajeron un informe. Dice la palabra en Números capítulo 13, verso 27. Ahí llegó Josué y Caleb y los espías, los 12, confirmando: sí, ciertamente. Aquellos 10 les respondieron: ciertamente en esa tierra fluye leche y miel. Es cierto, Moisés, pero ahí está el problema. Cuando ponemos pero, los peros. Llegaron ellos y le dijeron: pero el pueblo es fuerte, son fuertes, y las ciudades están amuralladas. Empezaron a ver los argumentos, porque era una verdad. Sí, las ciudades estaban amuralladas. Es cierto, eran hombres fuertes. Es cierto que empezaron a ver la tierra. Esa tierra se traga a los moradores. ¿Qué otra cosa dijeron? Todos los hombres son de gran estatura. Eran gigantes. Gigantes, hijos de Anac. Y nosotros somos como langostas. ¿Sabes que yo pensaba que la langosta solamente es la que venden allá en el mar cuando uno va? Usted sabe que es una langosta, ¿verdad? No, ¿usted sabe cuál es la verdadera langosta? Los grillos. Los chiquiticos, esos grillos. Algo fácil de matar. Así se veían ellos. Ellos dijeron: y nosotros somos langostas. O sea, somos fáciles de matar. Somos fáciles de matar. Mira cómo se veían ellos. Y con ellos estaba nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué decían ellos? Somos como langostas. Somos fáciles de matar. Pero la respuesta de Caleb me impactó. Me impactó lo que este hombre dijo y mandó a callar al pueblo. Este hombre se levantó y mandó a callar al pueblo y le dijo: cállense, sabemos y tomemos la posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Levantémonos, dijo Caleb, y tomemos posesión, porque más fuerte
es el que está con nosotros. ¿Y sabe qué pasó? Caleb y Josué rasgaron sus vestidos. Cuando aquel tiempo rasgaban sus vestidos era dolor. Sentían dolor al ver que aquellos 10 no creyeron la palabra. Aquellos 10 empezaron fue a argumentar lo que vieron. Por eso que aquellos 10 no tenían un carácter de un líder conquistador. No tenían un corazón de conquista. No tenían un carácter de conquista, porque empezaron a ver lo que sus ojos veían. Y Caleb no es que no los vio, Caleb también los vio, pero Caleb tenía un carácter de un guerrero. Caleb tenía un carácter de un hombre victorioso, conquistador. ¿Cuánto tiene un carácter de un conquistador? ¿Por qué estás viendo la circunstancia, lo que te rodea? ¿Por qué eso te aflige? ¿Por qué eso te hace sentir triste? ¿Será que tienes un carácter de conquistador? ¿O tienes el carácter de aquellos 10 que empezaron a ver solamente los argumentos, las verdades que estaban viendo en ese momento? Y dice la palabra que rasgaron sus vestidos y les dijo: no sean rebeldes contra Jehová, con nosotros está Jehová, no teman. Pero aquel pueblo seguía murmurando de lo que habían visto. No tenían un carácter formado. Pero solamente 2 fueron fieles a la visión. ¿Por qué a la visión? Porque vieron con los ojos de Dios. Estos hombres entraron y dijeron: no, aquí vamos a vivir nosotros. Mientras que aquellos estaban viendo las murallas. Uy, son muy grandes, esos gigantes. Aquellos, me imagino aquellos deleitándose. Esta tierra la vamos a poseer. Aquí vamos a vivir. Diga conmigo: visionarios. Solamente 2 fueron visionarios. Solamente 2 creyeron a Dios. Solamente 2 se mantuvieron creyendo la promesa que iban a conquistar la tierra. Porque un verdadero visionario no niega los problemas. Ellos en ningún momento negaron lo que los otros dijeron, pero sino que confiaron que Dios era más grande y poderoso y que ellos iban a conquistar la tierra. Confiaron en Dios. Y así nosotros necesitamos derribar esos gigantes para poder conquistar esas promesas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Pero hay gigantes. Yo no sé cuál ha sido tu gigante hoy. Yo no sé cuál es el gigante que no te deja avanzar. Yo no sé cuál ha sido ese gigante que en vez de avanzar vas retrocediendo. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios está aquí para formar tu carácter y hacerte un hombre conquistador. Porque los conquistadores ven más allá de la circunstancia, como lo hizo Josué y Caleb. Aquellos hombres deleitándose en aquella tierra. Y sí, vamos a vivir aquí. ¿Cuál será tu lado? Yo me imagino por un momento aquellos hombres hablando: para Josué, ¿y cuál será tu parte? No sé, pero me imagino que esta. No sé, pero aquella va a ser la mía. Mientras que aquellos estaban atemorizados. Y son muy grandes. Esas murallas son muy grandes. Temerosos. Y estos estaban por allá. Ya hasta la poseímos en el espíritu. Se habían poseído en el espíritu aquel lugar. Por eso que hay gigantes en nuestras vidas que debemos derribar. En Número capítulo 14:10 encontramos que la misma congregación, la misma gente quisieron apedrear a Josué y a Caleb por la palabra de fe que había en ellos. La gente los quiso apedrear. Y les voy a decir algo: hay gente que te va a querer apedrear por lo que tú portas, por el espíritu diferente que hay en ti. Hay gente que te va a juzgar, te va a señalar. Hay gente que te va a criticar, te va a murmurar por el espíritu diferente que hay en ti.
Por eso que dice la palabra que la gente querían apedrearlo por la palabra de fe que estaba en ellos. ¿Cuál era la palabra de fe? Vamos a conquistar, vamos a poseer. No importa esos gigantes, más grande el que está con nosotros. Y eso le irritó a la gente. Cuando tenemos un lenguaje de fe, de conquista, eso le irrita a la gente. Por eso que aquí como ministerio, gente no han querido apedrear. No que no van a caer a piedra. Con palabras, con críticas, con murmuraciones. ¿Por qué? Porque hay una palabra de fe en esta casa. Porque hay un espíritu inquebrantable en esta casa. Y la gente quisieron apedrearlos, matarlos por la palabra inquebrantable, por la palabra de fe que estaba en ellos. Por eso no te sientas mal cuando se metan contigo, porque portas algo de Dios. Portamos algo de Dios. Ahora dice la palabra en Números 14, del verso 36 al 38. Me impacta lo que dice. Los 10 espías, aparte de Josué y Caleb, que entraron a ese lugar, murieron de plaga delante de Dios, mientras que Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación adulta que sobrevivieron y entraron a la tierra prometida. Gente con carácter, gente con un carácter de conquistador. Aquellos 10 murieron. Hay gente que va a morir en el camino, en el desierto, pero no físicamente, espiritualmente, porque no van a vencer los gigantes. Pero yo estoy hoy creyendo que usted va a vencer ese gigante. Usted va a vencer los gigantes, como Josué y Caleb. Usted va a poseer lo que Dios le prometió. Hay palabras que Dios ha prometido. Hay promesas, hay profecías que Dios te ha dado. Y esas profecías se van a cumplir en tu vida. Pero para eso tienes que tener un carácter de conquista. Que nada te detenga, que el miedo no te paralice, que la circunstancia no te paralice, que el sistema no te paralice. Vemos algo. ¿Cuáles eran esos gigantes? Habían 3 gigantes. 3 gigantes había. Si multimedia por ahí lo puede colocar. Habían 3 gigantes. Los hijos de Anac eran 3. Estos hombres eran altos, fuertes. Se encontraban en aquella tierra, intimidando a aquellos espías que entraron a aquel lugar. Pero la palabra registra algo poderoso. Cada gigante representa algo. Y el primer gigante que encontramos en ese lugar, que eran los hijos de Anac, el primer gigante era Simeí. Ese fue el primer gigante que encontramos en ese lugar. Cada gigante representa algo en nuestras vidas. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué representa? ¿Qué representa la palabra? Sesaí, perdón. ¿Qué representa Sesaí? En el hebreo significa el que te distrae, el que te entretiene y el que te intimida. Diga conmigo: el que distrae, el que entretiene y el que intimida. Santo Dios, tremendo gigante. Este gigante no ataca violentamente. Este gigante va paso a paso. Este gigante va adormeciéndote hasta que pierda el enfoque de tu propósito en la tierra. Es uno de los enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Este gigante, el que te distrae. Yo me pongo a pensar y digo: Señor, ¿cuánta gente distraída en este tiempo? ¿Cuánta gente
donde duras 5 horas metido en las redes sociales, en un TikTok o en redes sociales, perdiendo el tiempo, y no puedes dedicarle 1 hora a Dios. Estás distraído en viendo tonterías, porque ni siquiera es algo que te edifica. Y la gente monta un video cayéndose y usted se priva de la risa. Y el diablo te pone otro y otro, y tú pasas todo 5 horas ahí riéndote, perdiendo el tiempo. Dile que está a tu lado. Dígale: Cesaí te está orando en tu vida. Te está distrayendo para las cosas de Dios. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que sean redarguidos, que el Espíritu Santo te redarguya. Porque ¿cómo va a ser posible que dure 5 horas en las redes sociales y no puedes dedicarle 1 hora a Dios? Porque te aburre. Porque lo espiritual te aburre. Y lo del mundo te llama la atención, te atrae. Te atrae. Cesaí está obrando en tu vida, haciéndote perder el tiempo cuando tú puedes invertirlo en otra cosa para Dios. El que te entretiene, el que te distrae, y ¿qué más? El que te intimida. Te cuesta vencer la comodidad. Te gusta dormir mucho. Duermes mucho y duermes y duermes. Y te paras a la 1 y dices: ay, amanecí cansado hoy. Santo Dios, Padre. Ay, me duele la cintura, estoy cansado. ¿De qué será? De dormir. Una comodidad. Eso es Cesaí en nuestras vidas. Y decimos: es que tenemos que descansar. Usted va a descansar cuando estemos en el cielo. Ahí sí va a estar usted bien acostado, bien durmiendo yo. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que tener una vida activa. El cuerpo fue diseñado para activarse, no para llevar una vida sedentaria ahí todo el día sentado en el porche de la casa, viendo quién pasa, quién no pasa. Yo a veces miro esas escenas cuando paso por ahí. Yo digo: Dios mío, ¿será que no tienen nada que hacer? 2 de la tarde, uno pasa a veces por las calles y la gente sentada afuera. Y yo: Dios mío, que no tienen nada que hacer. Y uno vuelve a pasar las 5 de la tarde, la misma gente sentada ahí, hasta que se hace de noche y se acuerdan: ay, vamos a hacer una arepa. Dios mío, un espíritu que te distrae, te desenfoca, te saca del propósito de Dios. Cuando podemos invertirlo en las cosas de Dios, cuando podemos invertirlo en lo eterno, en lo que vale la pena, en la eternidad. Somos diligentes para el trabajo, porque si no trabaja, si pierde un día, le descontamos el sueldo. Y puede estar cayendo rayos y centellas, y usted se pone una bolsa: no, yo me tengo que ir a trabajar. Y sale a trabajar. Por eso que la palabra dice: si como la plata me buscares. ¿Por qué el Señor diría eso? Porque por la plata usted madruga, usted se esfuerza, usted sale contra viento y marea, usted hace todo lo posible porque hay mamón. El don mamón. Hay dinero, usted se esfuerza, usted madruga, usted se esfuerza, usted sale. Usted tiene un negocio, usted quiere cerrar tarde porque si cierro más tarde, más gano, más vendo. Entonces nos esforzamos para el trabajo, nos esforzamos para un negocio, nos esforzamos para la universidad, nos esforzamos para una diversión, pero nos cuesta ser diligentes para Dios. Dios entiende. No, Dios no entiende nada de eso. Eso es flojera, eso es pasividad. Ese es un espíritu que tienes que sacudirte, echarlo fuera de tu vida. Pasan los años y sigues siendo el mismo. Pasan los años, no te has multiplicado. Pasan los años, no tienes ni un discípulo. Pasan 9 años, no has llegado ni a 5 discípulos. ¿Por qué? Porque vives una vida distraído. A veces estás afanado, estás como Marta. Cuando Jesús fue a visitar a estas mujeres, dice que María
escogió la mejor parte. María se sentó a los pies del maestro a escuchar la palabra. Pero ¿qué pasó con Marta? Limpiando, fregando, cocinando. Señor, naguará. Me imagino en venezolano. Naguará, Señor, dile a María que me ayude. Naguará, María, si es floja, dile, Señor, dile que me ayude. Me ve aquí haciendo y no me ayuda. Y el padre le dijo: Marta, Marta, 2 veces. ¿Sabe qué significaba decir el nombre de Jesús 2 veces? Significaba que la estaba exhortando. Marta, Marta, estás afanada y con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte: estar a escuchar la palabra. Tú estás afanada, pero María escogió lo correcto. Y así hay mucha gente afanada en el trabajo, en la universidad, en los quehaceres de la casa. Y cuando se llega a la noche se conforman. Señor, gracias por el día de hoy. Te pido perdón. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. Envía ángeles en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y te vas a dormir porque es que estoy cansado y Dios me entiende. Otros peor se acuestan: Señor, tú me entiendes. Yo oro aquí acostadito, Padre. Y se ponen teólogos, no importa, puede ser sentado, puede ser acostado, porque eso lo aprendimos en teología. El Señor escucha, sea sentado, sea parado. Donde quiera el Señor escucha la oración, Señor, y tú la escuchas. Aquí estoy cansado, dándole al Señor tus obras, las obras del día, porque son sobras. No te puedes encerrar 1 hora con Dios agradeciendo por el día, por lo que te bendijo, por la comida. Hay tantas cosas por qué orar. Pero como no te involucras en nada, no tienes oración. No sabes por qué orar. ¿Y qué voy a decir? No sé qué orar porque no te involucras en nada. Pero cuando tú te involucras con el Señor, tú tienes mucho por qué orar. Te va a faltar días, horas para orar. Señor, alárgame el día para tener más tiempo contigo, Señor. Porque quiero atender mi casa, quiero atender mi empleo, quiero atender mi emprendimiento, pero también te quiero atender a ti. Cuando tú te involucras, tienes más palabra, más oración, más demanda para orar. Yo tengo muchas cosas por qué orar. Y le digo más bien: Señor, recuérdamelas porque son tantas. Recuérdamelas. ¿Por qué orar? Muchas veces estás ahí obrando en tu vida, distrayéndote. Haces aquí, haces allá. Te paras a las 6 de la mañana. Ya tienes que hacer el desayuno porque los muchachos se van a la escuela. Te paras afanado haciendo el desayuno, lo llevas a la escuela. Y yo siempre les digo: si usted espera que amanezca para orar, ya usted perdió. ¿Sabe por qué perdió? Porque ya en el día hay muchas cosas que hacer. Los escuela, el hijo, la comida, la diligencia, todo. Entonces te conformas. Señor, aquí vamos saliendo, Padre. Cúbrenos con tu sangre, que hoy nos vaya bien y en bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ya oramos y calmamos nuestra conciencia con una oración de 2 minutos o de segundos. Ya oré, ya hoy oré. Salí con la bendición de mi Padre. Una oración de segundos. Te estás distrayendo. Estás desenfocado. A veces aquí en la iglesia hay tanta actividad y me siento tan cansada y le digo: Señor, hoy quiero quedarme contigo porque te necesito a ti en mi vida. Te necesito tener comunión con Dios todos los días. Te necesito a ti. Que usted pueda tener la necesidad de buscar de Dios todos los días. Que esa necesidad en tu vida nunca se apague. Que tú no dependas de tu humanidad, sino que tú dependas de Él. Que tú sepas que sin Él tú no puedes avanzar. Y le digo: Señor, que las actividades no me distraigan de tener tiempo contigo.
Porque tú eres mejor que nada. Tú eres mejor que nada, Señor. Entonces vivimos distraídos. Somos diligentes para otras cosas, pero para Dios nos cuesta. Nos cuesta trabajar. La gente a veces hasta dobla el turno para que le paguen más. Pero cuando uno los llama a la vigilia no quieren vigilar, porque claro, aquí no le estamos pagando. Pero sí, cuando le dicen, te voy a pagar para que me hagas el turno de la noche, listo, yo voy. Y doblan los turnos porque hay una paga física. Pero no queremos hacer algo para Dios. Entonces vives la vida conformándote con pequeñas cosas. Porque lee un texto bíblico antes de salir de la casa, ya te conformaste. Que tu espíritu sea un espíritu insaciable de Dios. Que siempre tenga hambre y sed de Él. Siempre tengas hambre y sed de Dios. Que eso nunca se apague en tu vida. Nunca se apague. El otro gigante que encontramos allí se llama Aimán. ¿Y sabe qué significa en hebreo Aimán? Peor todavía. El que te paraliza. El que te bloquea. Te bloquea la mente, el pensamiento, te paraliza. Ese es Aimán obrando en la vida de muchos. Estos gigantes vienen a nuestra vida para paralizar tu crecimiento espiritual, para paralizar tu propósito, para paralizar tus finanzas. Gente bloqueada. Aimán viene para bloquearte. Vienes a la iglesia, pero aquí solamente está el cuerpo. Y tu mente anda por allá en las caraotas, en el trabajo, quéjate pendiente, en la casa. Y el cuerpo tuyo ahí. Les voy a decir algo. A veces yo me siento así, pero yo inmediatamente identifico al demonio. Te reprendo. Yo vine a la casa de Dios a adorar, en espíritu, en alma y en cuerpo. No solamente en cuerpo. Hay gente, usted lo ve, alabando a Dios con las palmas y levantan sus manos y adoran a Dios, pero su mente está en otro lado. Están bloqueados. Sus pensamientos están por allá, bien lejos. Otros se van más allá, se van para otros países. La mente están bloqueados. Ese es un gigante que tú tienes que matar. Porque usted vino a la casa de Dios para adorarlo en espíritu, en alma y en cuerpo. Usted no vino a dormirse. Usted no vino a estar bloqueado. Usted vino a reprender ese diablo de tu vida que te paraliza, te bloquea, paraliza tu propósito en la vida. Y yo estoy segura que aquí todos tenemos propósito en la vida. Pero si usted hoy no detecta ese demonio, así van a pasar los años y vas a estar paralizado porque no vas a conquistar. No vas a conquistar. Y yo creo que Dios nos llamó para conquistar. Pero que ese gigante no te detenga, que ese gigante no te paralice. Recuerda que yo he enseñado que el temor que hace nos paraliza. Nos paraliza, el temor te paraliza. Ese es Aimán. A través de los miedos. Tienes un emprendimiento que montar algo, una idea, pero viene el temor y te dice, no lo vas a hacer, no lo puedes lograr, y te paraliza, estás bloqueado. Tienes ideas de Dios para emprender, pero estás bloqueado, no encuentras por dónde empezar. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y por dónde lo hago? Estás bloqueado. Necesitas clamarle al Espíritu Santo, Señor, toma mi mente. Quita este bloqueo de mí que no me deja avanzar. Estás paralizado. A veces yo aconsejo a la gente y yo siento que no me entienden el idioma. A veces le doy una palabra de parte de Dios y yo siento que no entienden el lenguaje que le estoy hablando porque siguen paralizados. Pero no es la palabra de Dios que yo le dio, que el Señor permitió darle a través de mí. Es ellos que no se han sacudido este demonio, de este gigante Aimán.
y viven bloqueados. Su mente divaga por todos lados. Tremendos actores en la iglesia. Levanto mis manos y cierran los ojos. Y los ve llorando y usted dice, náguara, la presencia de Dios. Y está llorando es porque náguara, esta mañana peleé con el hombre ese me la va a pagar algún día. Entonces uno cree, la presencia de Dios los está tocando. Ese me la va a pagar algún día. Somos tremendos actores. Y decimos, estamos adorando a Dios. Fui a la casa de Dios hoy. Viniste a la casa de Dios, pero con tu mente en otro lado. Por eso yo creo que tú no debes permitir que el miedo te paralice. Tus proyectos, tus metas, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha determinado para ti. Porque Dios nos ha entregado cada cosa para conquistarla. No es que Dios te la va a dar, ya Dios te las dio, pero tú tienes que conquistarlas. Ayer le decía a mi hermana María José, anoche, cuando la llevaba a su casa, yo le decía a María, a veces yo veo a alguien que la palabra profética no se cumple en ellos. Pero no es la palabra profética, es que la persona no se ha desprendido de estos gigantes. Porque la palabra profética es como una pelota, te toca y se va. Y le puse a ella el ejemplo. Dios nos habló que aquí en la iglesia va a crecer y va a tener el 10% de Acarí Guaraure. Y ahora, como mi deber me tocó la pelota, la palabra profética, ahora ¿yo qué hago? Le digo yo a ella. Ella me dice, gana las almas, hace la visión. Bueno, es lo que estamos haciendo. Igualmente, gente que Dios le da una palabra profética, pero ¿qué están haciendo? ¿Se fueron detrás de la pelota para alcanzarla? ¿Están accionando para alcanzarla? Por eso que hay gente que no va a alcanzar la palabra profética, porque ella te toca y se va. Pero yo tengo que salir corriendo detrás de ella. Dios dijo que nos va a dar el 10%. Pero me quedo yo con los brazos cruzados. Ajá, sí, Señor, mándalo pues. Manda la lluvia. Se llegan solitos, Señor. Ah, el Señor dijo que me va a bendecir. Sí, yo voy a esperar aquí que el Señor me bendiga. No salgas a ver. No accione a ver. No toque puerta, no evangelice, no salga, no haga célula, no gane discípulo. No emprenda para ver si Dios te va a bendecir. Dios me va a bendecir con toda bendición. Sí, es que ya te bendijo, pero tú tienes que conquistarlo con un carácter de conquistador. Y tener un carácter de conquistador no es fácil, porque te van a llegar los tropiezos, los gigantes, las adversidades, pero usted va adelante, porque usted está enfocado. Usted nada lo va a mover. Usted va a alcanzar su objetivo. Usted va a alcanzar lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha prometido. Este gigante Aimán no solamente es el gigante que te paraliza, el que te bloquea, es el gigante de la comparación. Cuando empiezas a compararte con otros, cuando empiezas a ver los estados de los otros y dices, náguara, mira aquel donde está, tan bien que le está yendo, y yo por aquí, pobre de mí, el peor de todos soy yo. Dios no me ama. Mira cómo bendice a fulano, mira cómo bendice a fulana. Y te empiezas a comparar. ¿Sabe qué hace la comparación? La comparación hace y te quita el espíritu de contentamiento. La comparación hace que no tengas gratitud. No te sientes grato, no te sientes agradecido. Y empiezas a compararte, Señor, mira que él sí le fue bien y yo a mí, ¿yo para cuándo, Señor? Empiezas a tener envidia cuando un hermano es bendecido y tú no. No tienes un carácter de un conquistador. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes un carácter conquistador, tú sabes, ya le llegó a mi hermano, ya viene la mía, ya viene mi bendición, ya viene de camino. Pero que empiezas tú, náguara, Señor, pero este sí, este que es terrible, ese rebelde, Señor, ese es un desobediente.
ese hace esto, ese hace aquello, y yo, Señor. Y sientes envidia. Gente que le irrita cuando otro es bendecido, es prosperado. Y ese es un gigante que tú tienes que matar. Hoy tienes que matarlo, porque no vas a conquistar nada. Si a ti te irrita que otro sea bendecido, olvídate que eso viene para ti. Porque tú tienes que alegrarte cuando otro es bendecido. Y yo los entiendo, porque hace muchos años, cuando yo le clamaba al Señor, tanto era mi necesidad de una casa. Yo veía gente que yo conocía recibiendo casa y yo decía: Señor, ¿y para cuándo yo? Y yo lloraba: Señor, mi Dios, yo también quiero una. Me ponía envidiosa. Yo también quiero una casa, Señor, porque había una necesidad en mi vida. Pero yo le dije: Señor, perdóname. Perdóname, porque si tú bendijiste a fulano o a fulana, tú lo vas a hacer conmigo. Y empecé a tener una actitud de agradecimiento. Empecé a tener una actitud de humildad. Entonces muchas veces vivimos comparándonos, y eso que hace, eso te roba la identidad, porque empiezas a verte como el peor es nada. El peor es nada, el que nunca va a alcanzar algo en la vida. ¿Y qué hace? Pierde tu identidad. Te empiezas a ver como se vieron aquellos espías: yo soy una langosta, yo soy el peor, yo soy un perro, yo soy una cucaracha. Te empiezas a ver como el peor, la peor. No, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. No te debe dar tristeza, el éxito ajeno te debe dar contentamiento. Te debe alegrar que tu hermano suba de nivel, que tu hermano sea llamado a un equipo, que tu hermano esté trabajando, que lo posicionen. Te tiene que alegrar, porque si te alegra a ti, el Padre ve tu corazón. El Padre dice: Dios, wow, tengo que bendecirlo también. Pero a veces somos egoístas y vives comparando: mira, mi célula es la mejor, a mí me da más gente, a mí la célula mía es la mejor de todas. Ese gigante tiene que morirse, porque usted no hace célula para competir con nadie. Usted hace célula porque usted ama a Dios. Yo hago célula no para competir con ustedes. Yo hago célula porque amo a Dios, porque amo las almas, porque le he dicho: Señor, yo he creído la palabra profética. Yo he creído, Señor, lo que tú dices, predicar tu palabra, ir a las naciones, ganar las almas. Yo he creído tu palabra, Señor. Y eso me lleva a mí a tener un espíritu de contentamiento, de alegría, de trabajar, de servir en la obra de Dios, sin estar comparándome con nadie. Ni que mira, como predica este, yo predico mejor. No, Dios me libre. Somos instrumentos en sus manos. Solamente somos vasos de barro que Dios por su misericordia nos usa para bendecir a otros. Esto no depende de nosotros, esto depende de Dios. Ese gigante tiene que morirse. Ay, yo canto mejor que fulana, yo canto mejor que fulano. Cuando yo canto se mueve la gloria de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Somos vasos en las manos del Señor. Y el último gigante se llama Talmai. Talmai. Este significa en hebreo el que te enfría, el que te congela y el que te lanza dardos a tu mente. El que te enfría, el que te congela y el que manda dardos a tu mente. ¿Qué son esos dardos? Son argumentos que luego se convierten en heridas para sacarte, desviarte del propósito de la visión, sacarte de la iglesia. Argumentos como cuáles, puede ser: fui a la iglesia, el pastor no me miró, y te lo callas
y se convierte en una herida. Y después dice, voy a entregar mi célula. Porque el argumento se te convirtió en una herida que nunca sanaste. Y empiezas a entregar cargos por una herida que recibiste. Y tal vez el pastor ni te vio. O ese día ni cargaba los lentes ni te vio. O puede pasar conmigo. Hay gente que yo me he encontrado en la calle. Me pasó hace 2 semanas. Estaba yo entrando a no recuerdo cómo se llama el abasto que queda en Llanomol. Y ese. Y yo paso y una muchacha me recibe con mucho amor, mucho cariño. Pastora, Dios le bendiga. Y yo, amén, Dios te bendiga también. Y yo me puse a conversar con ella. Yo no sabía quién era. Pero no es que yo, y si yo fuera a pasar por un lado y no la saludo, no es que yo no la quise saludar. Menos mal que me paré y la saludé, hablé con ella. Y resulta que ella venía a la iglesia. Pero a veces viene tanta gente y luego lo veo en la calle y no recuerdo. Pero no es que yo no lo quiera saludar. Entonces imagínense si yo le ofrezco a esa muchacha, ay, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Causo en ella una herida en su corazón. Y muchas veces eso pasa en las iglesias. En la zona de campeones, las mamás, ay, me miraron a mi hijo feo en zona de campeones. No lo meto más para la iglesia de niños. Y se convierte en una herida y dejan de venir. Porque un argumento se convirtió en una herida. Por eso que nosotros debemos sanar. Ese gigante tiene que morirse. Porque así, ¿cómo vas a tener un espíritu de conquista así? ¿Qué vas a conquistar así si te tomas todo personal? Ay, eso es lo que está diciendo la pastora, es por mí. Claro que es por ti y por todo, para que reciban de Dios. Mira, eso lo estás diciendo por mí. Claro que es por ti y por mí y por todos. Para que seamos transformados. Para que seamos sanados, para que crezcamos. Entonces la gente se toma todo personal. Eso fue para mí, náguara. No, ese fue por mí. Y se van con esa herida en su corazón y no vuelven más. ¿Cómo vas a conquistar así, Dios santo? Dile que está a tu lado, ¿cómo vas a tener una conquista así? ¿Cómo vas a conquistar así? No se puede tener un espíritu de conquista. No se puede tener un carácter de conquista si vives con esas niñerías. Hay que seguirle dando el tetero, la chupa. Pablo dijo, cuando ya tienen la edad para darle alimento sólido, todavía tengo que darle la lechita. Porque si le hablo feo, se van. Tenemos que buscar las palabras más hermosas para que no se hieran el corazón. Señor, ¿qué palabra digo que no se ofenda? Jesús ofendía a sus discípulos. Señor, se fueron los 70. Si quieren ustedes también se van. Si ustedes se quieren, váyanse también, váyanse. Entonces uno, Señor, ¿qué palabra digo para que no se ofenda, Padre? ¿Cómo vas a tener un espíritu conquistador así? Debes tener un espíritu de conquista. No te tomes todo personal. Es Dios que te está hablando. Es Dios que te está ministrando. Por eso que tal vez este espíritu talmai te enfría a través de esa herida, de ese argumento. Te congela a través de ese argumento. Porque tal vez te traicionaron, hablaron mal de ti. O tienes un discípulo que habló un peste de ti y se fue. Y eso te dolió en el corazón. Y eso que hizo te apagó. Te congeló. Dejaste de servir, dejaste la célula, dejaste de hacer discípulos. Alguien me dijo una vez y eso me dolió en el corazón. Porque nosotros no le servimos a hombres, nosotros le servimos a Dios.
Y todo lo que usted haga para Dios, todo lo que usted haga en su célula, todo lo que usted haga por alguien es para Dios. Como dice la palabra, si tú lo haces para los hombres, lo haces para mí. Y alguien me dijo, ya yo no voy a hacer más célula. Eso fue hace muchos años. Ya yo me cansé de andar detrás de la gente. Le hago refrigerio, le hago esto. No, ya yo me cansé de eso. Yo no hago más célula. Y eso me dolió en el corazón. Porque yo dije, ¿y cuánto tiempo no duró Dios atrás de ella? ¿Cuánto tiempo Dios no le tuvo paciencia? ¿Cuántas veces fueron las veces que Dios la perdonó, la restauró? Y tú no lo puedes hacer por otro. Porque no le servimos a hombre, le servimos a Dios. Todo lo que tú hagas para Dios no es en vano. Dios te va a recompensar. Por eso que nosotros tal vez te sientes traicionado, hablaron mal de ti, o tal vez estuviste enfermo, nadie te visitó. Un argumento, es verdad, nadie te visitó, ni el pastor pues, ni la pastora, ni yo. Un argumento. Y eso hirió tu corazón. Y tú dices, en esa iglesia no hay amor, me voy de aquí. Me voy para una que tenga bastante amor. Ahí le digo yo, dígame dónde es para yo irme también para allá. O le digo, no se vaya porque si usted se va la echa a perder. La iglesia perfecta está en el cielo y para eso hay que morirse. Para congregarse allá hay que morirse. Allá está la iglesia perfecta. Pero aquí usted va a ver fallas. Aquí usted tal vez va a ver debilidades. Pero si usted tiene un carácter de conquista, usted sigue adelante, usted avanza, usted crece. Usted se hace aquí un gran ministro de Dios. Tenemos que sanar el corazón. No puedes liderizar con un corazón enfermo. No podemos ganar las almas con un corazón enfermo. Tenemos que sanar el corazón. Si alguien te ofendió, si alguien te hirió, debemos ir ¿a dónde? A la cruz. A la cruz de Cristo. Y pedirle al Señor, Señor, te presento a fulano. Yo lo perdono, yo lo suelto, yo lo libero. Debemos ir a la cruz. Ir a la cruz es perdonar. Dile que está a tu lado, perdonar. Dile, ¿tú quieres ir a la tierra prometida? Dígale, hágale la pregunta. Debes ir a la cruz y perdonar. Dígale, perdonar es avanzar. Por eso que Caleb tuvo un espíritu diferente. Era fiel. Y ese espíritu diferente lo llevó a ser fiel al lugar. Cuando tenemos un espíritu diferente, llegamos a ser fiel al ministerio, a la visión, a la familia. Cuando tenemos un espíritu diferente, tú eres fiel, tú eres leal, tú te mantienes. Por eso Dios lo ha plantado en este lugar. Dios te plantó en esta casa para que crezcas, para que avances. Dios te plantó en este lugar. Por eso voy a declarar que usted tiene un espíritu diferente. Y aquí usted va a crecer. Aquí usted va a avanzar. Aquí usted se va a formar como ministro del reino. Aquí tú vas a conquistar muchas cosas. Dice la palabra en Josué, ya estamos culminando, 1:20. Dice, y dieron Hebrón a Caleb. Mire, Caleb a los 85 años. Viendo lo que había pasado 45 años atrás, él lo visualizó. Aquí ya lo estaba poseyendo. Dice, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Qué hizo Caleb? ¿Qué hizo Caleb? ¿Usted está prestando atención o está bloqueado? ¿Usted está bloqueado en esta mañana? ¿Qué hizo Caleb? ¿No sabe qué hizo Caleb? Los echó. Echó los gigantes. ¿Cuáles eran esos gigantes? Sesaí, Aimai y Talmai. Los echó y poseyó la tierra. Ahora escúcheme.
Dios nos ha entregado palabra profética. ¿Sí o no? Dios nos ha entregado territorios, células. Nos corresponde a nosotros tomar lo que es nuestro. Tomarlos, porque ya Dios nos los entregó. Así que debemos avanzar sin temor, porque la herencia no es algo que Dios nos va a dar, es que ya nos los entregó. Nos entregó un destino, nos entregó un propósito, nos entregó un territorio, nos entregó una herencia, nos entregó hijos, nos entregó familia, nos entregó una asignación y nos entregó un llamado. ¿Y cuál es la tarea? Desterrar esos gigantes para tener un carácter de conquistador. ¿Cuánto tiene un carácter de conquistador? Dile que está a tu lado: yo voy a poseer la tierra. ¿Queremos entrar a Canaán? Tenemos que tener un espíritu de conquista. Yo voy a llamar a todos aquellos que tienen células. No, usted va a buscar a su equipo de células, a los que están en su célula.